Buenas tardes, estimadas amigas y queridos amigos. Soy José Ángel Garrido Pérez, especialista en lengua y literatura española por la Universidad de Panamá y miembro del Movimiento Revolucionario Socialista, organización política con presencia en Brasil, Panamá y República Dominicana. En esta ocasión, quiero referirme a el tema de por qué la inconstitucionalidad por ahora. En primer lugar, quiero enviar mi más querido y afectuoso saludo a los familiares, amigos y colegas que hoy sufren y sufrimos el fallecimiento, la muerte despiadada de que fueron víctimas durante sus participaciones en las protestas. Son verdaderos héroes de la patria y a ellos va dedicada esta intervención mía. Con respecto al tema de por qué la inconstitucionalidad, quiero referirme en primer lugar a lo que establece la propia Constitución Nacional de la República de Panamá en su artículo 159, numeral 15, que reza así. Refiriéndose a las atribuciones y funciones de la Asamblea de Diputados, dice así la Constitución, en el numeral 15, artículo 159, como dije antes: aprobar o improbar los contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o alguna de sus entidades o empresas, si su celebración no estuviere reglamentada previamente conforme al numeral 14, o si algunas estipulaciones contractuales no estuvieren ajustadas a la respectiva ley de autorizaciones. Cierro la cita. ¿Qué significa esto? Que este contrato ley, como no estaba en esa situación, solamente podía ser aprobada o improbada por la Asamblea. No puede ser subrogada, ni tampoco puede ser o modificada de ninguna clase, ni mucho menos puede ser derogada. O se aprueba o se rechaza, y la Asamblea la aprobó. Allí no cabe otra cosa, desde un punto de vista constitucional, que demandar la ley por inconstitucional ante la instancia correspondiente, que es en este caso la Corte Suprema de Justicia. Eso en estricto sentido jurídico. En segundo lugar, pero no menos importante para esta situación, el propio contrato Ley 406 en la parte correspondiente dice así, abro cita: cualquier controversia o reclamación entre la concesionaria y el Estado que surgiera o que estuviera relacionado con este contrato o con su cumplimiento, y abro énfasis aquí, salvo controversias que se refieran a la guarda e integridad de la Constitución Nacional de la República de Panamá, cierro el paréntesis, o cierro mejor dicho el énfasis, deberá ser resuelta por arbitraje internacional en derecho, de acuerdo con el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional vigente en la fecha de la entrada en vigor del presente contrato, cierro comillas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tiene que ver con controversias de índole constitucional sobre este contrato que tenga que dirimir la Corte Suprema de Justicia no está sujeto al arbitraje internacional, y por lo tanto ellos no deben conocer, no tienen ni necesidad ni mucho menos la competencia para conocer sobre la decisión jurídica que adopte la Corte Suprema con referencia a estos asuntos del contrato 406, en referencia a los asuntos constitucionales. Y ahora la Corte se debe abocar a resolver por unas demandas de inconstitucionalidad que han sido presentadas. Y la empresa, aunque reclame, porque seguramente lo hará, se encontrará en una situación muy débil, siempre y cuando la Corte dictamine su fallo en contra de ella y en favor del pueblo panameño. ¿Qué significa todo esto desde la perspectiva del análisis ciudadano que estoy tratando de hacer? Es que hay serias consecuencias jurídicas internacionales de derogar esta ley. La primera es que da una ventaja
para que la minera utilice ese desgreño de tipo de la administración judicial en su favor en una reclamación en un tribunal internacional. Un tribunal internacional está en la obligación de asegurarse de que hayan sido cumplidas completamente y en forma correcta todas las etapas del proceso judicial del país en donde se origina el litigio. ¿Ve? Si eso no se cumple, pues la Corte puede adoptar una decisión muy desfavorable para nosotros en este caso. Y como la Asamblea derogue la ley, no teniendo la facultad constitucional ni legal para hacer eso da ventaja a la reclamación que vaya a hacer la empresa en un tribunal de arbitraje internacional. Eso es extremadamente peligroso y por lo tanto esa es una razón estrictamente técnico-jurídica que abona a ir por la declaratoria de la inconstitucionalidad por parte de la Corte. Por otra parte, hay otra consecuencia conectada a eso y muy importante, y es que la derogación de la ley, al no existir, desaparece la causa del problema que tiene que dilucidar la Corte el Pleno de la Corte con respecto a la demanda de constitucionalidad. Eso es lo que se llama en derecho sustracción de materia. Como la Asamblea deroga la ley, aunque sea ilegal e inconstitucional, la Corte tiene que retraerse y desconocer a partir de allí todo el asunto de las demandas de inconstitucionalidad. Y al desaparecer de esa manera, aunque sea espuriamente, la razón por la cual se presentaron las demandas de inconstitucionalidad, también desaparece la responsabilidad con respecto a quienes firmaron, aprobaron, negociaron e hicieron lo necesario para que se convocara, para que se hiciera el contrato ley que favorecía de manera tan leonina a la empresa. Por consiguiente, todos esos traidores quedan exonerados. Por sustracción de materia quedan prácticamente perdonados de todo el problema que han ocasionado. Y después de todo lo que ha pasado en este país, eso es inaceptable. Mucho menos teniendo varias personas ya fallecidas debido a la situación. Ahora quiero referirme a los aspectos políticos de este asunto. Nos hemos referido a los aspectos muy jurídicos. Siempre hay una conexión entre unas cosas con otras, pero me refiero ahora a los aspectos políticos. El pueblo panameño, en enormes manifestaciones, determinó que el camino para llevar adelante su lucha era a través de una decisión de la Corte Suprema. Es cierto que había una opinión minoritaria que establecía que era mejor, o que establece que es mejor que la Asamblea derogue la ley. Pero como ya hemos visto, eso nos pone en grave desventaja. Esa es una oposición con el perdón que se merecen los dirigentes que están llamando a eso. Yo la considero, me parece a mí, y desde un punto de vista estrictamente político, eso es lo que es una posición sectaria. Porque no acata la voluntad mayoritaria de la población expresada claramente en las calles y se empecinan en que la Asamblea derogue la ley cuando es inconveniente para el Estado y además conveniente para la empresa y conveniente para los culpables de la traición que han hecho contra el país. Por eso es una posición sectaria y es la primera observación que hago con respecto a eso desde una perspectiva política. Por otra parte, llamar a la posición de la derogatoria no tendría mayor dificultad, tendríamos una diferencia de criterio, una diferencia de opinión, pero si eso se realizara frente a las instalaciones de la Asamblea o frente a las casas de los diputados para presionarlos a derogar la ley, o frente a la presidencia, que todo eso sea hecho para presionarlo a que
luego de que derogada la ley, él la sancionara con todo lo espuria y con todo lo inconveniente que eso es para el Estado y para la sociedad. A pesar de eso, si así fuera la cosa, no existiría el problema grave que tenemos de recalentamiento de la paciencia social, de recalentamiento del método de lucha. Yo les digo con toda franqueza que igual que muchos otros que hemos hecho política en el país, hemos ido a las calles, hemos tirado piedras, nos hemos enfrentado a la policía, hemos hablado acerbamente contra los enemigos del pueblo y todas esas cosas. Pero un buen líder político tiene que reconocer cuando existe un recalentamiento del método. ¿Saben por qué? Porque, y es un principio político en general, pero sobre todo de un principio político de la izquierda socialista, es lo más importante de todo, no someter a prueba la paciencia de la sociedad. Con el recalentamiento de los métodos de lucha, lo que podemos hacer es que nos echemos encima la animadversión de la sociedad hacia la cual queremos influir. Y la verdad es que es no solamente inconveniente, no solamente es innecesario, sino que es injusto para la gente. Si ya se había planteado mayoritariamente un método, un sistema, un modelo hacia el cual debíamos seguir, por el sendero por el cual teníamos que presentar nuestra presión. Significaba que teníamos que ir a presionar a la Corte Suprema, que tenemos que presionar a sus abogados, que tenemos que mandar mensajes por las redes, que tenemos que ir a las casas de los diputados por traidores y también del presidente por traidor o lo que sea. Pero el método de lucha digo que no digo que no sea correcto, que no sea adecuado, pero no todo el tiempo ni en todas las circunstancias, por un asunto de recalentamiento de la lucha social y de generación de animadversión y desapego y falta de apoyo, en vez de lo contrario. Eso está pasando. Y tristemente, no fueron, a pesar de la responsabilidad que le cabe al gobierno y también a los diputados y políticos del país, ministros, etcétera, por haber aprobado esa ley y tratar de meternos esa canallada de ley, pero no fueron ellos los que tiraron del gatillo y mataron a los dos docentes, a los dos colegas que mataron en Chame. Ni tampoco fueron ellos los que le tiraron el carro encima al docente en Horconcitos, en Chiriquí. No, señor. Hay un problema importante de recalentamiento social y hay que ser responsable de tratar de evitar que estas cosas pasen desde las dirigencias de la lucha social. Yo los llamo aquí, desde esta tribuna, a hacer una reflexión, porque debemos reservar las fuerzas para el caso de que cuando caiga la demanda de la Corte, mejor dicho, el fallo de la Corte, ahí hay que ver qué es lo que va a pasar y paso a referirme a eso posteriormente. Por lo tanto, yo lo que recomiendo aquí a toda la dirigencia social, a toda la dirigencia, la nueva dirigencia que ha surgido de grupos como Sal de las Redes o de Panamá Vale Más Sin Minería, que por cierto, ellos propugnan es por la declaratoria de inconstitucionalidad, no por la derogatoria de la ley, porque ellos tienen bien claras las consecuencias que eso puede acarrear. Pues a todos ellos y también a los compañeros docentes, a la dirigencia docente, a la dirigencia de los trabajadores en general, con los cuales me identifico completamente en el fondo de sus luchas o de nuestras luchas, porque todos somos, ninguno de nosotros es dueño de los medios de producción y de cambio. Ellos se están riendo de los problemas que hay entre un sector de la población con otro sector de la población y les encanta que estas cosas pasen. Tenemos que tener responsabilidad para evitar esas cosas.
El recalentamiento puede provocar una explosión social en contra del objetivo que buscamos. Eso es lo que ellos quieren y es lo que no debemos aceptar, no debemos permitir. La presión social debe de ser ejercida hacia los magistrados de la Corte Suprema. Asegurarse de que fallen en derecho por una vez y no según las conveniencias políticas como siempre lo han hecho a lo largo de toda la historia del país. La presión social debe servir para ir a llevarles la preocupación a sus propias casas. Eso estuvo bueno. A mí sí me gustó que les llevaran la preocupación de las protestas a las propias casas de los diputados y de los políticos, de los expresidentes responsables y corresponsables de todo lo que ha estado pasando aquí. Eso sí estuvo bien, porque ellos tienen responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene la pobre persona que debe pasar porque tenía una cita con un médico, pues, o una mujer embarazada, o la dificultad que tenga la gente para llevar la comida, para ganarse el sustento para la vida? Todas esas cosas eventualmente es un precio al que la gente está dispuesta a pagar hasta cierto punto. Pero no puede someter a la gente a la fricción y el reglamentamiento si ya existe un mecanismo, una manera que ha decidido el pueblo en general para dar una última oportunidad al sistema, y eso es una última oportunidad, imagínense ustedes, porque dentro del sistema hay una oposición mayoritaria que es dejar que el sistema decida sobre eso, pero no necesariamente permitir, ni mucho menos que lo que ellos decidan sea lo que el pueblo no espera de ellos. Y allí es a donde voy en último punto. Miren, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, año 1789, dice en su artículo 2 que la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión, y hago hincapié en esta última frase, la resistencia a la opresión. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU dice en su preámbulo lo siguiente: considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Cierro comillas. En otras palabras, tanto desde una perspectiva de la historia, con la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, como por una perspectiva del documento al que estamos adscritos como miembros de una comunidad internacional, que es la Organización de Naciones Unidas en su preámbulo, que reconoce que existe ese supremo derecho del ser humano a rebelarse, pues, y que además lo reconoce, ambas excertas lo reconocen como derecho humano, derecho básico, natural del ser humano. Y además la Constitución Nacional de Panamá en su artículo 2 dice claramente que todo el poder público emana del pueblo. Pues déjenme decirles una cosa: si la Corte Suprema adopta una decisión que no satisfaga no solamente los deseos populares, sino también el derecho que le asiste a protegerse y a broquelarse contra los abusadores que tratan por su codicia de llenarse los bolsillos, perjudicando la salud, el bienestar del pueblo panameño, de su país, de sus recursos naturales y todo lo que eso implica, que da ese recurso. Es un recurso legítimo, es un recurso democrático, es un recurso reconocido, parte del derecho natural. Y por lo tanto, cuando hay injusticia de parte de las autoridades,
El pueblo tiene derecho a despojarse de esas injusticias, despojándolos a ellos de todos sus poderes en el momento que así lo precise. Con esto cierro mi intervención. Que tengan todos muy, pero muy buenas tardes.